¿cómo están? Con el gusto de siempre en estos miércoles Camina con Meg de Retos Femeninos, súper entusiasmada con información, con terapias, de todo lo que tiene que ver con la salud, la conciencia, la espiritualidad, todo aquello que nos tenga, la verdad, con una mejor mirada a nuestra vida cotidiana y que nos permita ese estado de salud, tener nuevos proyectos, tenernos mucho más en el gozo, yo creo. Eh, Fíjense que creo que todos andamos luego buscando alguna terapia, algo que me quite un trauma, un evento de esos que uno no puede resolver pronto, eventos o bloqueos emocionales. Y la pregunta es, ¿existen hoy estas terapias que son muy efectivas, rápidas, que pueden llevarnos a desatar estos nudos emocionales para que podamos seguir adelante de una manera más sana? Estas terapias, de eso se trata el programa de hoy, es qué es brain spotting y qué es wing wave. Estas dos palabras que suenan raras, pues voy a tener una mega experta que ha estado en otro momento en el programa hace mucho, pero que la volví a invitar por la necesidad de que nos vaya actualizando en esto que ella es experta ya hace tanto tiempo. Déjame decirte quién es mi invitada. Hoy, la invitada de hoy es Norma Contreras, es una persona altamente calificada como licenciada en psicología y psicología clínica, especializada en el tratamiento de niños, adolescentes y adultos. Su extensa formación académica incluye una maestría en modificación de conducta, así como certificaciones en terapia EMDR, que es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, por eso mejor la sigla, en básico y avanzado, y programación neurolingüística. Con una perspectiva integral, Norma se desempeña como terapeuta humanista, psicocorporal y consteladora familiar. Como terapeuta de contención y coach Wingwave, demuestra habilidades para guiar y apoyar a sus clientes en momentos desafiantes. Su expertise se amplía al ser terapeuta certificada, supervisora y entrenadora oficial en México de Brain Spotting, fase 1 y fase 2, reflejando su dedicación a enfoques terapéuticos especializados. Su comprensión profunda de la psicología interna se manifiesta a través de su rol como terapeuta de IFS, Internal Family System, donde aborda diferentes aspectos de la personalidad de sus clientes. Además de su práctica clínica, Norma Contreras comparte su conocimiento como conferencista, facilitadora y ponente de talleres, cursos y diplomados, evidenciando su compromiso con la educación y la difusión de estas estrategias terapéuticas. Su especialización en intervención en crisis y manejo de trauma psicológico la posiciona hoy en día como una profesional capaz de brindar apoyo efectivo en situaciones críticas. Esta es mi gran invitada que le doy la bienvenida con tanto gusto, mi querida Norma. Gracias por estar en el programa, por tu tiempo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimo gusto, Meg, de estar aquí contigo nuevamente. Pues este placer que a mí me da platicar, sobre todo porque eres muy apasionada. Tu experiencia te ha llevado a esta pasión que no le encuentras con todo lo que haces. Siento que no hay como este punto de que no hay remedio, siempre hay algún remedio. Y lo que necesitamos saber es que siempre hay algún remedio que nos puede fortalecer en nuestra parte emocional. A mí me gustaría muchísimo que nos explicaras, y sobre todo a la audiencia, que es su primera vez que te escucha, ¿de dónde surge y qué es brain spotting? ¿A dónde nos lleva el brain spotting? Mira, Brainspotting es un modelo de intervención que surge en el 2003. Su creador y desarrollador es David Grant. David Grant es un psicoterapeuta de Nueva York que él ya traía su práctica de muchos años formadas en un enfoque psicoanalítico, etcétera, y empieza a conocer otro tipo de formaciones, ¿no? Y se empieza a interesar, entonces conoce MDR, conoce experiencia somática de Peter Levine, etcétera, y entonces empieza a salir un poco a ver qué más está yendo. Y entonces parte de lo que a él le interesó mucho y en lo que se involucró fue en el
en EMDR, ¿no? En esta metodología de trabajo. Y dentro de este tiempo que estuvo trabajando con esto, va descubriendo otras formas de intervención, pero que no podían entrar en EMDR porque implicaban una metodología distinta, pero con los mismos fines, ¿no? El origen, el desarrollo del trauma psicológico, de cómo se quedan las experiencias adversas, instaladas en el sistema nervioso, en la memoria traumática, etcétera, y empieza a desarrollar entonces a la par que él pertenecía como a todos estos asociaciones sobre MDR, empieza a desarrollar y como muchos de sus consultantes eran terapeutas también, entonces lo que él iba haciendo, ellos también lo iban aplicando a sus consultantes y así. Entonces él va desarrollando todo esto desde el 2003, que acaba de cumplir 20 años en realidad, la metodología, la aplicación, no los principios básicos que ya obviamente vienen de muchísimos años atrás con las neurociencias y la psicología. Y entonces este desarrollo que cumple 20 años, cumplió en el 2003, tiene un enfoque muy suave, muy profundo, muy respetuoso para el trabajo con trauma psicológico, con experiencias adversas, pero no solo con eso, sino además con la expansión de recursos, de los dones, cualidades y virtudes, de la creatividad, es decir, personas que tienen los talentos y quieren potencializarlos más, no solamente con eso, pero también para trauma deportivo, para cuestiones que a las personas les limita emocionalmente, físicamente, etcétera. No es jamás una cura mágica, lleva su proceso, tiene sesiones, no te puedo decir, ay, con una sesión yo ya te quité todo, jamás, porque es algo muy serio, muy serio, y tiene sus principios en la neurociencia, y entonces va favoreciendo comparado con una terapia tradicional muy larga, de la que él venía, que era desde el enfoque psicoanalítico. Esto diríamos que entra en el aspecto de las terapias breves comparado con la terapia tradicional, pero no porque sea de 3 sesiones ni nada, ¿no? Tiene todo un proceso y entonces ayuda a poder procesar esas experiencias adversas, esas cuestiones que se quedaron instaladas en nuestra vida, en nuestras memorias, en nuestro sistema nervioso, para ser procesadas, liberadas y por lo tanto la persona pueda vivir un presente de una manera pues más satisfactoria, más beneficiosa para la persona y su alrededor. Cuando hablamos de brain spotting, porque me acuerdo mucho del otro programa que a mí me encantó, eh, en realidad nosotros estamos en esta búsqueda porque todos de alguna manera venimos del trauma. Y Ujú. ahorita dijiste algo que me llama mucho la atención. A nivel profesional, por ejemplo, alguien necesita dar discurso o hablar en público y se traba y tiene todo el conocimiento del planeta. O sea, porque también hay que ponerlos de ese nivel, ¿no? No es necesariamente que tiene que ser durísimo. Estos procesos en el cerebro, con esta terapia que me gustaría que nos dijeras en qué consiste, por qué me permite, voy a decir, y a lo mejor tú me corriges, como quitar este folder y poner una buena información para que no me paralice en el momento que subo al podio a hablar, por ejemplo. ¿Cómo es? Por ejemplo, en esto que dices, una persona que es muy profesional, tiene muchísimos conocimientos, pero a la hora que se tiene que enfrentar a un público, algo le sucede, ¿no? Entonces se traba, se queda callado, se congela. La hipótesis sería que en su historia de vida algo pasó que se conecta con esta experiencia de a lo mejor estando en la ceremonia de la escuela, algún día que recitó y se le olvidó, le pusieron una regañiza o se burlaron de su poesía, qué sé yo. A la hora que se enfrenta a esta situación, hay algún canal asociativo que se vincula con alguna experiencia que vivió directamente o vio vivir a alguien, ¿no? Se queda almacenada en sus neuroredes de memoria. Entonces, cuando la persona se enfrenta a algún canal asociativo de ver en público, empieza el cuerpo a reaccionar, su sistema nervioso se paraliza, quiere salir corriendo, se traba, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace Brispotting? Primero tenemos que tener claro que es procesar. Procesar un, un- una experiencia adversa, una experiencia traumática, etcétera, significa que
vamos a pensar que fuera un poco como análogo a la digestión, ¿no? La Ajá. persona no digirió la experiencia, se quedó atorada en el cachete, en la garganta, donde tú quieras, se quedó. Entonces, procesar es ayudar a que se terminara esa digestión de la experiencia y pues se va al excusado lo que no sirve y lo demás se convierte en experiencia y en aprendizaje. Entonces, procesar es ser testigo, un testigo amoroso de tu experiencia en el pasado, con una mirada más compasiva de lo que tú viviste, de lo que, en vez de que te quedaras con ese crítico interno y que qué tonta soy y soy insuficiente y todo lo hago mal, ser un testigo amoroso, respetuoso y compasivo de tu experiencia en el pasado, Mm, para que entonces con esa nueva mirada de ti, con lo que tú viviste, con lo que a ti te pasó, esa experiencia puede ser de alguna manera como, vamos a llamarle, si fuera equiparable a la digestión, como si se descompusiera ya lo que está ahí atorado y entonces realmente lleve su proceso de desechar lo que no es mío, no me pertenece, no fue mi culpa, no podía haber hecho diferente y todo lo demás se vaya a torrentes sanguíneos siendo nutritivo, aprendizaje, etcétera. Ahora, ¿cuál es la base de Brainspotting? Vas a llamarle el eslogan, ¿no? Pero no sé cómo se le llame la frase, es a donde miras afecta lo que sientes. ¿Esto qué significa? Hipotéticamente, porque tampoco podemos hacer una teoría y una ley de eso, es que cuando tú viviste esas experiencias adversas, cuando tú viviste esa experiencia traumática, tú fijaste tu mirada ante el estímulo que fue tan aversivo. Sea que estaba de frente, sea que estaba a tu derecha, que estaba a tu izquierda, que estaba arriba, que estaba abajo, tú no lo recuerdas. ujú, Solo sabes que ahí está, ¿no? ujú, Que ahí está esa experiencia. Entonces, ¿qué hacemos en Brainspotting? Explorar tu campo visual para que tú en contacto con tu experiencia sentida, es decir, este opresión en el pecho, este hoyo en la panza, este nudo en la garganta, es decir, la experiencia sentida, no pensada, sino sentida, exploremos tu campo visual y veamos cómo se siente si miras a la derecha sin mover tu cabeza. ¿Cómo se siente esta experiencia si miras al frente? ¿Cómo es la experiencia si miras a la izquierda? Y vemos dónde hay mayor activación. De esa mayor activación también vemos qué pasa cuando miras hacia arriba, ¿no? O cuando miras hacia abajo. Entonces, hay básicamente tres maneras de accesar a la subcorteza, es decir, a la experiencia sentida. Una es cuando el terapeuta explora el campo visual sin que el consultante sea consciente de que está haciendo gestos, de que está haciendo y explora ese campo visual. Nos apoyamos generalmente de un puntero para que la persona vaya siguiendo esto y vemos dónde hay más reflejos, más reacciones del organismo aunque la persona no sea consciente. Entonces se le llama ventana externa, es decir, externa al consultante, yo me doy cuenta que ahí hay como, le llamamos brain spot, una respuesta fisiológica a pasar por ahí, ¿no? La otra se llama ventana interna, que es la ayuda entre el consultante y el terapeuta encuentran ese brain spot, ese lugar en el campo visual donde se conecta con esa experiencia sentida. Y la otra, perdón, se le llama mirada espontánea. Mirada espontánea es aprovechar cuando la persona te está platicando algo, a dónde mira de manera espontánea ujú. y se quedan mirando hacia arriba o están viendo hacia el piso. Esa mirada espontánea es pedirle a la persona que ahí se quede, porque por algo miró para allá. A Ajá. veces decimos, pero mírame que acá estoy. No, 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 es aprovechar justamente que la persona te está platicando de su tema, hacia dónde fija constantemente su mirada o a veces de plano se queda todo el tiempo ahí. Entonces, otra forma de accesar a ese campo visual donde quiere decir que la conexión de esa mirada con la experiencia sentida, hay como ahí, ¿no? Una conexión. Y la última es una combinación entre ventana externa, ventana interna, mirada espontánea, y hay más de 15 modalidades de trabajo, es decir, no es siempre lo mismo, la sesión es siempre igual, hay muchas modalidades, pero además algo que es muy, muy importante en BrainSpotting, no hay una sesión que esté tú preparas, se le llama la preparación del marco de inicio de sesión. Pero el principio de incertidumbre es yo no sé qué va a pasar y a veces ni la persona sabe a qué le va a conectar Wow. esa experiencia. Wow.
Tú a lo mejor me dices, fíjate que me empanico con el público. Y resulta que cuando ibas en kinder, en primero de primaria, no sé, te tocó decir algo y te quedaste mudo. Y viste la risa de la gente, después la bursa de tus compañeros o el regaño en tu casa. Y esa experiencia ahí se quedó, pasó en la vida. Pero has evitado lo más posible y no enfrentarte a público y le das la vuelta y yo no, hasta que ya te presenta una circunstancia donde dices, ya no puedo evitarlo. Entonces, creemos que esto es presente y justamente a la hora que ya encontramos el brain spot en conexión con la experiencia sentida, empiezan a procesarse un montón de experiencias de cuando eras chiquita, cuando eras adolescente, cuando estuviste no sé dónde, o sea, es decir, la subcorteza empieza, mira, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, como si estuviera Ajá. buscando todas esas experiencias y va y viene, y no cronológicamente, allá se fue a los 2 años, a los 5, a los 7, sino va y regresa y viene. ¿Y cuál es la función del terapeuta? Hacer la cola del cometa, es decir, ir con el consultante y del consultante ser un observador curioso y amoroso de su experiencia, Ah, qué bonito. sin juzgar, sin decir, pero ¿cómo? Ay, qué tontería. Ser un testigo y ver cómo empieza a procesar esas experiencias, estando desde un lugar muy amoroso con la experiencia, sin juzgar si es buena, mala, correcta o incorrecta. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que es como si pusiéramos un antivirus y eso que se le va presentando a la persona de esas experiencias adversas, es como si las fueran liberando, como si fuera poniéndole el Mm. antivirus y esta ya no es, esta ya no, porque la mirada amorosa, compasiva, empática del consultante de su propia experiencia, como el acompañamiento de un terapeuta BrainSpotting, que es la cola del cometa, que está en sintonía dual, atendiendo a la persona y atendiéndose a sí mismo también en esa sintonía, generando un marco que Mario Salvador, que es el entrenador español, bueno, de España, le llama la burbuja curativa, es la creación de ese marco de sintonía relacional. Permite, entonces, la persona está en ese brainpot que encontramos, que está en conexión con la experiencia sentida, y dejamos que procese. Y a la hora que dejamos esos silencios para que la persona permita que venga lo que tenga que venir, es un testigo amoroso de eso. Y esa experiencia entonces es como si la equiparamos nuevamente a la digestión. Lo que no sirve, lo que no es mío, lo que yo no pude hacer nada, se va al excusado y lo demás me deja un aprendizaje. Gracias a eso también me hice una persona muy fuerte, gracias a esto, o sea, Ujú. pero no tienes que decírselo, no tienes ni siquiera que guiar a la persona a que piense esto, sienta esto, se vaya a sus 5 años. Lo hace maravillosamente el cerebro. Es que esa es la magia. Bueno, para mí, ¿no? Para mí es como magia porque digo, bendita neurociencia, benditos adelantos, porque nos allanan un poquito el camino. Como tú decías, una terapia que ya no es tan larga, que requiere menos tiempo. Pero a veces, Norma, yo creo que por eso es fascinante lo que haces, es que no necesariamente sé nada de lo que me pasa, simplemente tengo angustia. Y no sé ni qué la origina y siempre vivo con el pecho apretado. Aquí la clave es que si ya alguien viene y te dice, yo nomás siento eso y no sé cómo se llama, puede llegar a un proceso como este. Porque hay Por veces que no podemos supuesto, nombrarlo. con que tenga la experiencia sentida, es suficiente. Esta opresión en el pecho, este nudo en la garganta, este temblor en la mano, o sea, no tiene que saber de dónde viene, no tiene que saber nada, sino estar en contacto con la experiencia para empezar a procesar. Y la otra, no necesariamente tiene que hablar de lo que le sucedió si no quiere. Ah, wow. Esto es bien común en los adolescentes, ¿no? O sea, están pasando por ahí, pues no te lo quieren decir, porque creen que lo vas a decir a sus papás o que los vas a juzgar. Y dices, si no deseas, no me lo platiques. Lo único que necesito es saber cómo te vas sintiendo respecto a cómo estamos trabajando. Entonces empezamos en una escala de 0 a 10 de malestar. Si la persona dice esto que estoy sintiendo es desde su propia percepción un 8 y empieza a procesar si quiere comentarme qué surgió, de qué se da, y si no, simplemente en cuánto está ahora el malestar. Además, para saber si está subiendo, si se quedó igual o está bajando. Entonces, una, no necesitas saber el origen,
porque el cuerpo trae toda tu historia, claro, claro. toda de tu vientre materno y creo que hasta de vidas pasadas, ¿no? Ahí está. Ahí está toda la información en tu cuerpo, ahí está tu historia clínica, ahí está todo tu sistema familiar, todo está ahí. Entonces nosotros contactamos con la experiencia sentida. Si no sé el origen, si no sé qué está pasando, con qué tiene relación, no es necesario. Y si no quiero irte diciendo lo que me surgió porque me da pena, porque yo digo que no tienes que hacerlo, ¿no? Lo importante es que te mantengas como consultante y como terapeuta siendo observadores curiosos, amorosos y empáticos de lo que está surgiendo, de lo que está saliendo, para que integre la experiencia a su vida, no tenga que estar fragmentada, no tenga que estar disociada o separada y la acepte de una manera amorosa y decir, pues sí, esto así fue, pero Oye, liberado de esa opresión en en la garganta, de esa, porque es lo que nos va reportando, cómo está la opresión ahora. Y sigue procesando y dices, después de un tiempo haces una pausa y preguntas cómo está ahora. Y nada más es para saber si subió o bajó, claro, ¿no? Y no, como es el principio de incertidumbre, no tiene que llegar a cero el primer día, no tiene ni siquiera que bajar, así de, ay, empezó en 6 y se tiene que ir a fuerza en menos, no, probablemente hasta aumenta un poco el malestar porque está en contacto con la experiencia. Y tenemos también otros procedimientos para modelo de recursos, para irse más a un recurso y que ahí amo Brain Spotting porque además tiene mucho contacto con el asunto de la espiritualidad, padres. porque esto quiere decir que la persona recurre a algo para sentir fuerza, fortaleza, etcétera. Entonces, lo que haces desde el modelo de recursos que se utiliza más para trauma complejo y trauma muy complejo, porque el modelo de recurso avanzado, es que la persona entre en contacto primero con su espiritualidad, con su fuerza, a lo que recurre para sentir protección y Claro. seguridad y luego entonces entramos a procesar el trauma. Pero la persona está cobijada desde su propia espiritualidad. Oye, mi Norma, me surge también esto, por ejemplo, con los niños, que ahora pues padecen mucho, tienen mucha información, están viendo cosas a veces demasiado violentas que pasan en el entorno, escuchan cosas y cambian sus comportamientos de pronto y no sabes de dónde surge. El niño obviamente no va a tener la historia de nada de lo que le pasa, pero el cuerpo sí. Y así como con el adolescente, con un niño, porque ya ves que, por ejemplo, un niño que, bueno, a lo mejor fue molestado, abusado, no te lo va a decir. El cuerpo sí sabe y el recurso está ahí, es lo mismo, ¿es cierto? Claro. Claro, y nosotros ahí podemos utilizar ciertas metodologías que nos ayuden, un dibujo, la caja de arena, la configuración con muñequitos, el uso de títeres en el puntero, ¿no? Para que el niño se mantenga viendo al osito, al perro, al león, al animal que escogió, que es su animal de poder. Es decir, estrategias para mantener al niño en la experiencia sentida y ese dibujo, esa figura, esa configuración viene siendo el brain spot, es decir, Ah, manteniéndose mirando lo que configuró, lo que dibujó, lo que construyó. Y si no tiene un referente verbal, no importa, lo que estamos haciendo es procesar esa experiencia sentida que está en su sistema nervioso, que está en todo su ser, ¿no? Sin que necesariamente tenga una claridad de qué pasó, ni que la tenga que reportar. A veces no te lo dice en el momento y después te dice, te digo lo que pasó, pero ¿qué nos ayuda? Un dibujo que hizo, una representación en la caja de arena, una representación con muñequitos, Playmobil, etcétera. Y ahí está. El niño sí está en contacto con la experiencia que se relaciona con su sentir, con su miedo, con su angustia, con lo que está sintiendo. y dime una cosa, cuando, en tu experiencia, cuando tratas a los niños, tienen este evento, si hay una modificación de la conducta pronto, o sea, los niños accionan diferente a partir de que terminan su terapia de brain spotting. Sí, porque a la hora que tú entras al procesamiento de la experiencia que da como resultado ese comportamiento, porque como una experiencia traumática puede o no convertirse en trauma.
Es decir, yo choqué, fue horrible, pero no necesariamente eso se convirtió en trauma. Pero si esa experiencia no se procesó adecuadamente, se convierte en trauma. Entonces es como no se digirió, dijéramos. Ajá, ajá, Un niño a esa corta edad tiene menos mecanismos de protegerse, de resistirse o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, a la hora que entras en el procesamiento, entran así, ¿no? Por su claro. corta edad y no tienen así como, no te voy a decir y no quiero, Resistencias, ajá, entran muy rápido. Bueno, yo no le llamo resistencia, le llamo protecciones, ¿no? Pero claro. entonces en ese sentido, tiene menos. Y por el otro lado, sabemos que ese comportamiento que, le, que lo clasificamos en caciques conductual, afectivo, somático, interpersonal, ¿no? Cognitivo, pues en algún lado se refleja, o en muchos de esas áreas. A la hora que esta experiencia se procesa, se digiere, llega a ese comportamiento o ese problemas de relaciones interpersonales o afectivo, lo que sea, mejora muchísimo. Muchos de los problemas de aprendizaje que están teniendo los niños y TEDA y todo eso tiene que ver con un origen en experiencias traumáticas. Y vamos a hablar traumática con T minúscula como con T mayúscula. Un bebito que a lo mejor en la cuna siempre escuchaba truenos, ¿no? Y Ajá, rayos y se despertaba toda angustia. Ni los papás lo saben, ni el claro. niño lo sabe, ni te dice, es que cuando era bebé en la cuna se oían unos truenos y yo me angustiaba, pero lo cierto es que llora y llora y llora constantemente. Cuando esto se procesa, ni el niño te va a decir, ah, sí, era cuando tenían como 9 meses en la cuna y había truenos. Claro. Ni los papás te van a decir, creo que ha de haber sido eso, pero se procesa y por supuesto que hay un cambio de comportamiento, de cognición, de manejo de emociones, hay una mejoría muy, muy importante. Entonces, brain spotting puede ser una terapia que ayuda en el aprendizaje, en, en la interacción con otro, puede sanar un evento traumático que fue mucho más grande de lo que yo me di cuenta cuando sucedió, porque también esa es otra, un choque, ¿no? Ujú. Chocas y no lo asumes, pero en el cuerpo sí se queda. O sea, Que aquí, algo que es bien característico, perdón, son los sí, duelos. ajá, ahí va, O sea, ajá. yo creo que ya lo superé, yo creo que ya pasó y pasan los años, se me muere la tortuguita, llevo una semana y no paro de llorar. Y no paro y digo, no es que no es para tanto, es que ¿por qué no puedo con esto? Es que no puedo superar a la tortuga. Sí, la tortuga te puede doler mucho, pero se abrió la puerta a un montón de duelos pendientes que dijeron, ya la abrieron y ¡fum! Se conectan en estas neuroredes y entonces esta experiencia, la pérdida de la tortuguita que pareciera estar sobredimensionada, no es eso, es más bien que conectó con esos duelos que yo creía haber sanado y no, ahí ya me demostró que ahí está. Oye, ahora después de COVID, yo creo que, voy a decir algo en general, pero es muy personal. Vivimos mucho la experiencia de frente con la muerte y se nos quedó, sabemos que nos vamos a morir, pero con el COVID era que sí te vas a morir muy pronto, ¿no? No importa la edad que tengas. Esto también puede ser sanado porque yo tengo mucha gente conocida que sigue con este de que como en la alerta de me voy a morir con cualquier cosa. Y eso también se procesa, ¿cierto? Por supuesto, porque esto fue, le llamamos trauma existencial y fue mundial. No es mi colonia, no son Ajá, nada más los de aquí de mi pueblo, el mundo entero. Entonces, el trauma existencial tiene que ver con vida o muerte. Y era, se van a morir mis seres queridos, porque al principio estaba que los viejitos, ¿no? Y se van a ajá. morir. Y después, no, también se estaban muriendo los jóvenes. Después también se estaban muriendo los niños. Entonces dijeron, se va a acabar la humanidad. Entonces, por supuesto que es lo que se quedó ahí. Fue el trauma existencial de vida o muerte. Y fíjate nada más, a pesar del tiempo que digo, sobreviví, ¿no? Se ha notado, ya se están haciendo bastantes estudios de toda la repercusión que se tiene de haberlo vivido a nivel cognitivo. La gente está muy dispersa, andamos muy distraídos, muy olvidadizos, muy adictivos a los distractores, a los dispositivos, así con una ansiedad como de necesito estar oyendo música o necesito estar viendo videos, 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 videos. La gente tenemos un desorden del sueño terrible porque, pues como no salíamos ni nada, pues no, pues dormíamos a las 2 de la mañana. Entonces, regresar, la gente se quedó con, y estoy hablando de todas las edades,
muchos problemas de socialización, el aislamiento, de verdad que de repente vas a un lugar y no quieres que nadie se te acerque o ya te quieres ir, te engentas bien rápido. Sí, sí, Sí tuvo. A nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel interpersonal, a nivel afectivo, a nivel somático, por supuesto que se desarrolló a partir, que es el más grave, pues la trama existencial es me muero, me me muero, muero, ¿no? claro. Porque la otra es me dejó de querer, la otra es no Ajá. soy querido, no soy suficiente, no soy valioso, ¿no? Como todo eso que me hace sentir menos, ineficiente, etcétera. Pero ahí es me muero, me voy a morir. Y entonces sí, sí, por supuesto que es procesar la experiencia, porque a veces tu sistema nervioso no se ha enterado que esto ya pasó. Claro, claro. Pero si además siguen las noticias de que sí, que ya regresó, que otra vez y que dices, no, no me digas eso. Y además no duró 2 semanas, ¿te acuerdas la época en No, México de la influenza en 2009? 3 semanas todos ya, asustados y luego ya se nos olvidó. Esto duró 3 años. O sea, como, y mundial, ¿me entiendes? Porque a lo mejor dices, pues, ay, qué feo que en ese país estén pasando por eso, ¿verdad? Sí, sí, no, era mundial, no, no, no había dónde irte a esconder. es correcto. Ajá. De te fuera. Entonces, claro que esto ayuda a procesar. Brainspoty te ayuda a que conectes con esa experiencia que se quedó ahí almacenada, esa angustia, esa opresión en el pecho, ese pensamiento reiterativo, algo grave está pasando, me va a pasar algo, el mundo es peligroso, etcétera, y se puede procesar para poder vivir un presente más presente. Y además también, fíjate que yo creo que también procesar los duelos de la gente que sí se nos murió cerca. Claro. Porque en el intervalo de tu miedo a morirte, que ves que el otro se muere, pero que además tú no puedes hacer el ciclo completo de la despedida, eso que te provoca, pues ir al entierro o ir a velarlo, que es un proceso. No lo pudimos Y tener. todo el trauma vicario, ¿no? Todo lo que implica, sí, a lo mejor tú como familiar que lo perdiste, pero todos los que fuimos testigos silenciosos de nada más estar viendo A ver, ¿quién y más? que ya se murió el vecino, que ya pasó esto, que, ¿no? Entonces, esa es una parte de los cuidadores, de los que fuimos testigos pasivos, pero todos los que estuvimos en una situación de ayuda, más aún, ¿no? Porque a ti también te estaba pasando y tú tenías que estar dando Claro, contención cuando a ti también te está pasando, ¿no? O sea, no es, es que esto le pasó a los papás de la guardería, ¿no? Y los escuchas, sino a ti también te está pasando, que implica que la gente te está reportando que también se murió no sé quién y tú dices, mi mamá, mi tía, ay, no le hagas, no, no me digas que ese fue un síntoma, o sea, fue muy complicado para toda la humanidad, ¿no? Entonces, no importando, yo lo vi mucho en médicos que se quedaban meses y meses en hoteles que les rentaban para los médicos, para que no fueran a sus casas y claro. no contagiaran a los suyos. Entonces, videollamada como pudieran. Y o el médico murió, o a la primera de cambios que ya fue a visitar a su familia, alguien se murió y dices, fue terrible ser o sea, quien tuvo a su familiar muy cerca, quien supo de su familiar, yo decía que estábamos como en campo minado, no te querías ni mover porque sentías que Es si, cierto. que si pisabas te iba a explotar la bomba, ¿no? Claro. Todos quedamos muy alterados, más o menos. Ahora, ¿cómo lo procesamos cada quien? Ha sido como el trabajo de este tiempo, ¿no? Yo decía, a mí como que no me afectó porque, bueno, pues sino en mi casa y en línea, pues no, pero me aventé 10 kilos arriba. Dije, Wow. qué bueno que no me afectó. Claro, sí, claro, Imagínate si sí, ¿no? O sea, ¿cómo claro, subí 10 claro, kilos? claro. Haciendo lo mismo, porque seguí dando consulta, Sí, consulta sí. presencial, presunta. Y yo decía, no, qué bueno que no me afectó, imagínate si sí. Y fíjate que me gusta mucho ponerlo en el programa con esa evidencia, porque sé que hay mucha gente que todavía está ahí y no se da cuenta que está perdiendo días de vida cuando podría ganar la experiencia de sí, sí sucedió, sí, pero ¿cómo lo resuelvo? Porque el asunto y ahorita quiero preguntarte también de la otra terapia que nos ayuda, ¿cómo? Si hay, lo que quiero decir es que siempre hay una salida, mi querida Norma, siempre hay una gran salida para estar mejor, para estar Claro, mira, yo creo que
Hay una frase que se utiliza en Brainspotting de David Graeber que me encanta, que siempre dice, no hay territorio cuando se trata de sanar. Mm, No hay territorio, no esta es la única, ni la mejor, Yo estoy enamorada porque da unos resultados fabulosos, porque acorta muchísimo los procesos, porque es muy suave, muy profunda, puede ser muy silenciosa, pero profundamente sanadora. Pero por otro lado, hay gente que a lo mejor va a retiros, a lo mejor personas que les gusta ver videos de YouTube, personas que, muchas cosas que les van ayudando, ¿no? Siempre hay algo que les puede sanar. Obviamente desde mi perspectiva psicológica y como terapeuta, etcétera, pues yo digo que no nada sustituye el que tú lleves tu proceso, un claro. proceso de manejo, sea grupal, sea individual, pero que lleves un proceso y no nada más porque tal actividad fue terapéutica y al rato te das cuenta porque fue temporal, que fue momentánea, ¿no? Ay, platiqué con mi amiga y me sentí bien y al rato sigue el tema y sigue el tema, entonces Claro. no lo procesé, pero siempre hay alternativas, obviamente cada vez más con análisis más profundos de por qué sigue habiendo la dosis de cualquier tipo de intervención mágica, decir, pero ¿cómo hace eso el organismo? ¿Pero de dónde hace esto? Siempre habrá esa incógnita, pero sí, siempre hay alguna alternativa y no podemos aferrarnos que es la única, ni que este chocho es la maravilla, pero la gente está de verdad, una, en su derecho de buscar por donde le es Todos. posible y la otra pues efectivamente de buscar algo que sea profesional, que, que no sea algo, porque también hay mucho charlatán, mucha mentira, la gente tristemente las engañan, les hacen pagar un montón de dinero por cosas que ni siquiera son ciertas, ¿no? Que pues nada más les doraron la píldora y entonces que sí, también la gente que tiene todo su derecho a buscar a todas las personas, pero que busque gente profesional, gente seria, gente certificada. Por eso a mí me gusta en este programa, que es la plataforma para ustedes, que pues la verdad, todos los invitados que vienen, la verdad es gente que tiene muchos años de experiencia constatados, ¿no? Porque la experiencia es lo que te hace también ser una mega profesional, porque tienes cuánta variedad de pacientes. Ya nada más con el tipo de pacientes que has tenido a lo largo de tu experiencia terapéutica, como psicóloga, digo, en brain spotting, en todo lo que haces, compartiendo en talleres y dando, pues es una referente. Y esa referente es que a mí me da seguridad que salgo mejor de como entré, que Ujú, es claro. lo que nosotros queremos como compartir con el público. Ahora dime, ¿qué es Wingwave? Mira, te voy a platicar porque Wingwave también sale de MDR. Esto lo creó una pareja, es Cora Besser y su esposo, Siegmund, Stephen, creo que es Siegmund. Bueno, ellos también estaban buscando, como todos nosotros, en la búsqueda de algo que esté bien, que sea eficaz, que ayude a la gente, que dé una respuesta a las necesidades de la gente. Y entonces ella también en esta búsqueda de esto se encontró con MDR, con otras metodologías, con experiencia somática, etcétera. Y ella diseña esto, originalmente era una terapia. Wingwave implica aleteo, ¿no? Para ella es como el aleteo de la mariposa. De hecho, ella tiene como simbología, le encanta la mariposa monarca, ¿no? Pero es así como el vuelo de la mariposa. Y Ajá, entonces, Cora y su esposo generan esta metodología que se trabaja también para trauma, para ansiedad, para estrés, para muchísimas cosas. Pero aquí la cuestión es que normalmente, pues para que tú le llames terapia, te exigen y que pase por evidencia científica y ¿no? Y que además va dirigido a un segmento muy reducido de la población para entrenarse en eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, Brainspotting es exclusivamente para psicólogos y psiquiatras, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que estar muy capacitados para entrar en áreas tan serias como profundas, claro. experiencias adversas o trauma psicológico. Bueno, y entonces Cora y su esposo deciden que es una metodología bastante bonita, muy buena, ¿no? Y trabajan con el vuelo de la mariposa, que es la estimulación visual, ¿no? Hace cuenta que es como estás tú y ponen sus deditos aquí, te pues ponen mariposita si quieres, pero con los dedos. Y lo que hacen es este movimiento
y tú lo tienes que seguir con tus Oh, ojos sin mover la ujú, cabeza. Entonces, este es el aleteo, es como seguir una mariposa, ¿ok? ujú, Ese procesamiento de las experiencias adversas es estás con la experiencia sentida y sigues ese movimiento. Y lo prueban antes y después con el test miostático, con el anillo de Omura para saber ujú. si está, de estos de la kinesiología, para ver si es frágil o está débil o fuerte, para ver si es el tema, para ver si realmente es lo que le provoca el malestar o explorar alrededor. Y después se hace una preparación, obviamente, del tema, la creencia negativa, después de el nivel de malestar, etcétera. Se hace todo este movimiento, así se va preguntando qué surge, cómo estás, etcétera. Pero y es muy eficaz, es una intervención bastante poderosa. Ellos querían que estuviera al alcance de más gente, no solamente psicólogos, psiquiatras, es decir, así como con una licencia en salud mental. Y por eso decide llamarle coaching, Ajá. porque entonces ella quiere que esté más al acceso, más de que tenga que pasar por todo un rigor de evidencia científica y todo eso. Y dice, yo quiero que lo tomen gente que trabaja en recursos humanos, docentes, personas que trabajan con otras personas que se enfrentan a situaciones de ansiedad, porque tú puedes trabajar con Wingweb, incluso adicciones y todo, ¿no? Entonces, por eso, lejos de llamarle entonces terapia Wingweb, dice, se va a llamar coaching, porque entonces está el acceso de muchos más profesionales que quieran aprender esta metodología. Y entonces tiene como su preparación, ¿no? Y la base es la estimulación bilateral a través de el seguir de una manera rápida, ¿no? Lo más rápido que se pueda, y luego hace una pausa y luego pregunta qué surge y lo sigue haciendo. Hay de hecho una metodología que ellos desarrollan también que se llama palabras mágicas. Está el libro, está maravilloso y es como a partir de eso y del movimiento ocular, ¿no? Así rápido, de esa palabra que te genera tantísimo estrés como la palabra examen, la palabra conferencia, hablar en público, se reduce de una manera impresionante todo eso del malestar, pero lo hacen esas palabras más generalmente el pie es que dibuje la palabra. Por ejemplo, la palabra examen, ¿no? Lo más terrible. Y Ajá. luego hacen estos movimientos, y que vuelva a dibujar la palabra, y es una palabrita chiquitita, con Ah, colorcitos, ¿no? De hecho, hay una aplicación que yo les invito a que la bajen, se pueden meter a su tiendita y ujú, se llama así Wingway. Tiene una como tipo mariposita amarilla, ujú. la bajas y hay una para solo escuchar la musiquita que tiene otra que se llama Palabras Mágicas, que es una aplicación maravillosa, es gratuita y tú pones tus palabras de estrés, luego pones tus palabras positivas y le pones play a la única melodía que hay. Y empiezan a aparecer las letras grandotas, negras y feas del estrés, hace cuenta, angustia, y luego las palabras positivas en chiquito y también van haciendo este movimiento, ¿no? Y luego las palabras feas empiezan a ser chiquitas, paliditas, etcétera, y las palabras positivas se empiezan a hacer en gran, ¿no sabes? Y te pones tus audífonos y la escuchas para cuando quieras dormir, cuando vas a presentar un examen, para cuando vas a preparar una exposición, cuando quieres potencializar, entonces pones las palabras de estrés, las palabras como positivas y pues te termina, dura como 5 minutitos, le puedes repetir y otra vez, ¿no? Pasa con los audífonos. Es una maravillosa aplicación y es gratis. Wow. A Se ver, llama Wingwave. oye, en diferencia Brainspotting y Wingwave, ¿a quién le recomiendas una u otra terapia? Las dos sirven muchísimo. Te voy a decir, la única diferencia, sus bases son las mismas que MDR, que experiencia somática, que en sensorio motor, todo, la explicación del organismo, el sistema nervioso, la teoría polivagal, el almacenamiento de las neuroredes, o sea, pues no se pueden sacar de la manga otra cosa al hablar de lo Ah, que pasa orgánicamente. La metodología es la que cambia. Y entonces, ¿qué sucede con eh, mm, Wingweb o con Brainspotting? Es
Son dos procedimientos que sirven muchísimo. A lo mejor Wingweb quisiera estar un poquito más enfocada como a cosas de ansiedad y de angustia y de estrés y que me pongo muy mal. Pareciera que está más dirigido a cosas más leves, ¿no? Ok. Pero no, se pueden trabajar y procesar temas. Entonces yo podría recomendar las dos como, como metodologías bastante efectivas y cortas. De hecho, hay videos también en YouTube de Wingwave, viendo trabajar a Cora, que Ajá. es la creadora, y se ve cómo ella lo hace. Pues no dejas de sorprenderme, me fascina escucharte, porque yo creo que cuando alguien tiene el don, la certificación, la experiencia como tú, de darnos una puerta, una salida, para eso que a mucha gente le aqueja y a lo mejor no se atreve a hablarlo o no sabe cómo o cree que va a ser de terapias larguísimas y no tiene el tiempo. Ya ves cómo nos ponemos topes para no avanzar, ¿no? Y yo la verdad celebro mucho, admiro mucho tu trabajo, de veras tu entrega, tu entrega. Y te quiero dar las gracias infinita por haber estado en el programa porque me parece extraordinaria la terapia, extraordinaria. Yo ya la probé, la de Brain Spotting, y ciertamente es liberadorcísima. Entonces me encanta. Mil gracias, mi querida Norma, por haber estado en el programa. Gracias, Maggie. Yo quiero invitar a la gente, hay personas preparadas para, o sea, que son terapeutas Brainspotting, algunos también ya están certificados. Y con esto de la pandemia, pues obviamente la gente abrió sus posibilidades en línea. Y también a poderse, hay en todo el mundo Brainspotting, ¿no? Entonces alguien puede en inglés buscar un terapeuta en un lugar, pero si no, yo cuando fue la pandemia, ahorita ya no, yo doy pura presencial, ¿no? Pero las personas, por ejemplo, pues atendía gente de Chile, gente de Perú, gente de Ah, España, gente de Argentina, o sea, que también eso ya es una posibilidad de poder claro. acceder y decir, no, pues yo cuándo voy a ir hasta allá, ¿no? Yo sé que tienes un alcance muy grande y la gente que lo puede ver pueden buscar terapeutas. En casi todos los países hay terapeutas Brainspotting. Ah, qué En maravilla. Europa, en Asia, en América del Sur, en América del Norte. Y pueden, si no tienen acceso a ir, hay mucha gente que también la está dando en línea y que las personas pueden tener acceso a este tipo de trabajo que para algunas personas decían, no, no sé, donde yo vivo, pues ni hay. Claro, claro. Ahora tienen la maravilla de poder Sí, buscar un ese terapeuta. sí fue un pro que nos dejó la pandemia. Nos obligó a ponernos al día en la comunicación de otra manera, que es igualmente efectiva, definitivamente, ¿no? Pues mil gracias, mi querida Norma. Gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a ti también. Pues así cerramos un programa más con nuevas posibilidades. Yo profundamente elijo que tú encuentres en este formato que nos ha platicado Norma, que es verdaderamente una experta, una puerta de salida para cualquier cosa que hoy en día te esté quitando tu paz y tu felicidad y tu posibilidad de brillar. Nos vemos la próxima semana. Pásala muy bien.